Dios los bendiga. Puede tomar su lugar. Y ahí donde está, incline su rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, hables a nuestras vidas en este día. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la honra y gloria en tu nombre precioso. Amén. Amén. Hermanos, comienzo hoy día unas 2 prédicas esta semana y la próxima semana hablando sobre la oración y la importancia de la oración. Pero quiero comenzar con esta ilustración hoy en día por el hermano Dr. R.G. Lee. Y dice: si confías en la administración, obtendrás lo que la administración puede hacer. Si confías en el trabajo duro, obtendrás lo que el trabajo puede hacer. Si confías en tu brillante personalidad, obtendrás lo que la personalidad puede hacer. Pero si confías en la oración, obtienes lo que Dios puede hacer. Amén. Martín Lutero una vez dijo: como el buen zapatero, su trabajo es en remendar los zapatos. También es el deber o el buen deber de un cristiano en orar. Amén. La oración es la disciplina más importante, y Jesús quería enseñar a sus discípulos no solo la importancia de ella, de la oración, sino también cómo orar. ¿Cuántos de nosotros nos gusta orar? Amén. Tomamos tiempo en orar, en tomar tiempo y tener tiempo en oración. Amén. Es importante, y para cada creyente es algo sumo importante que nosotros podemos orar y pasar ese tiempo con el Señor personalmente. Es un deber y es lo que el Señor nos pide. El Señor nos enseña la importancia. A enseñar a sus discípulos, les enseñaba no solo la importancia de la oración, sino también cómo hacerlo. Él instruye a sus discípulos acerca del motivo de la oración, la sustancia de la oración, el modelo de la oración. Y leamos, y va a ver en sus pantallas, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13, que nos dice: cuando oren, no sean como hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Los aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y nos dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y dice, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por muchas palabras. Dice: no sean como ellos, porque su Padre sabe que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Y luego nos dice, y bien famoso, estas escrituras: Padre nuestro que están en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Cuántos han orado esa oración? ¿Cuántos saben esa oración? ¿Amén? La oración consiste en desarrollar una relación de confianza y dependencia con Dios. Primero podemos ver lo que Jesucristo comienza a enseñarnos, y Él comienza a enseñarnos el motivo de la oración. Dice: cuando oren. O sea, lo primero que debemos primero lo que debe de saltar de esas escrituras es que Él dice: cuando oren. No dice
Él no dice si quieren orar o si tienen ganas de orar. Él no nos dice eso. En la palabra del Señor, lo que hemos leído hoy día, dice sino que cuando oren. O sea, es un mandato ya. Es algo que nos está pidiendo cuando oren, porque tenemos que orar. La oración no es una opción para uno que se llama cristiano, sino que es una necesidad. Es una necesidad, justo lo necesario para nuestro bienestar, tal como cuando necesitamos comer. Amén. Cuando necesitamos comer, cuando nuestra barriga, cuando nuestro estómago necesita alimento, entonces ¿qué? Tenemos hambre, comienza a hacer ese ruido y comenzamos a decir, creo que ya es hora, hay que ir a comer, ¿verdad? O cuando estamos trabajando arduamente afuera y necesitamos algo para refrescar nuestra garganta, nuestro cuerpo, queremos tomar algo bien helado porque hemos trabajado todo el día, tal como un vaso de agua o una sodita o cualquier cosa, pero queremos algo para refrescarnos. Bueno, el deber del cristiano es que necesitamos la oración. Cuando necesitamos algo, cuando queremos comunicarnos con el Padre Celestial, necesitamos tomar ese tiempo para orar, porque eso va a saciar y nos va a dar lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas. En su libro Prayer Partners, el hermano John Maxwell cita a John Wesley diciendo, dame 100 predicadores, dice, que no temen más que el pecado y no desean más que a Dios. Y no me importa si es clérigos o si son laicos, si son gente que trabaja en la iglesia o ministros, solo así van a sacudir las puertas del infierno y establecer su reino de los cielos en la tierra. Dios no hace nada más que en respuesta a la oración. En otras palabras, el Señor se mueve atrás de lo que el pueblo está pidiendo en oración. Déjeme decirle, el mayor ministerio que puede ver en la iglesia, que cualquier cristiano puede obtener, es un guerrero de oración. Un guerrero de oración en la iglesia. Es necesario que haya en la iglesia, en cada iglesia, que haya un guerrero que diga, yo voy a orar, yo voy a pelear esas batallas, porque el Señor contesta, el Señor hace por medio de las oraciones. Jesús continúa diciendo, no es que si quieren orar, no es que si les da la gana o no les da la gana. No, dice cuando oren, no sean, y dice la palabra, ahí está, yo no la dije, sino dice, no sean como los hipócritas, que aman orar públicamente, que van a la esquina y en la esquina comienzan a gritar, oh Padre, y ven así atrás, que la gente los esté viendo. La hipócrita hacía eso. La gente que quería que se dieran cuenta que con elocuencia, Padre, quiero orar para que me hagan caso. No, el Señor dice, no sean de tal manera. Dice, los que aman orar públicamente en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Te digo la verdad, esa es toda la recompensa que alguna vez van a obtener. En otras palabras, la oración es algo muy importante. Es algo muy importante y los judíos lo tomaban profundamente, algo que era para sus vidas. Es algo que nosotros tenemos que tomar de la misma manera. Ellos oraban 3 veces al día, se decía. 3 veces al día. Pero no eran necesariamente horas fijas. Aunque la hora novena parecía, porque la palabra del Señor nos indica que en la hora novena iban ¿a dónde? A la oración.
¿verdad? Entonces vemos que había esa hora, sí, tal vez era una hora donde ellos podían orar. ¿Y cómo? ¿Cómo podían orar? ¿O cómo? ¿Qué era la postura normal de la oración? Estar de pie era tal vez un modo o una postura tal vez de orar, pero también arrodillarse o también a veces postrarse. Postrarse en el suelo también se usaba. Al igual con dar las preocupaciones de Jesús aquí es con la intención de lo que tenemos en el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que estamos pidiendo que el Señor haga para nuestra vida, para nuestra familia, para los que están a nuestro alrededor? ¿Qué es? Cuando se dice, cuando oremos, llegamos a un punto bien específico. 1 Corintios 14:26 nos dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación ¿de qué? De la iglesia. ¿De quién? De la iglesia. En cambio nos dice Jesucristo, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. A lo que Jesús está refiriendo aquí es en una habitación, en un lugar, en un cuarto donde uno pueda orar. O sea, tal vez en ese tiempo era un almacén. ¿Sabe para qué se usaba el almacén? El almacén se usaba donde guardaban las posiciones más preciosas de una persona. Y pudiéramos decir, hablando del tema de oración, pudiéramos decir que algo que apreciamos o los tesoros que apreciamos son los que el Señor nos da. Entonces, en la oración, cuando nosotros estamos pidiendo y el Señor nos da esos tesoros que nosotros podemos poner en el almacén. O sea, la oración es donde uno puede ir a su almacén a guardar esas oraciones que el Señor ha contestado. Amén. El lugar no es tan importante. Pudiéramos decir, bueno, yo puedo orar donde yo quiero. Yo oro en el baño, yo oro en el cuarto, yo oro en mi oficina, yo oro cuando voy manejando, especialmente cuando hay alguien que no sabe manejar, yo estoy orando mucho más. Pero no, la importancia no es tanto el lugar, no es tanto el lugar. La importancia es en separarnos en esos momentos y tener esa relación con el Señor. Tener esa relación misma con Dios. En otras palabras, dándole al Señor toda la atención que el Señor necesita. ¿Sabe que esto es algo bonito, es algo bueno? ¿Amén? Cada quien tiene uno de estos. ¿Amén? Cada quien tiene uno de estos. ¿Sí? Tal vez no de esta talla, no de este modelo, tal vez, pero sí tiene uno y sí lo usa. Y es bueno, pero a la misma vez puede ser de estorbo. ¿Sabe que me acuerdo una vez aquí en la iglesia tenemos un cuarto así, cruzando esas dos puertas, a la mano derecha tenemos un cuarto de oración. Yo me había metido yo temprano una mañana, nomás que me llevé mi teléfono, por si acaso alguien me necesite y es emergencia. Bueno, no paró el teléfono de sonar y sonar y sonar. Si no era una persona, era otra persona. Yo no contestaba, sino que lo llevé porque tenía una música de oración puesta para tener mi tiempo de oración, de devoción con el Señor. Pero sonaba y luego otro rato
Y luego otro rato, y miraba el teléfono, era tal persona, era otra persona y era otra persona. Me daba ganas de abrir la puerta y tirarlo. Mejor lo apagué, dije, bueno, la música, entonces mejor yo me pongo a cantarle al Señor, así a ver si no le estorba al Señor con mi canto, pero puedo yo concentrarme y darle toda la atención al Señor, porque en ese tiempo que uno dedica al Señor, es para el Señor en oración. Es para hablar con el Padre y para que el Padre hable con nuestras vidas. Amén. Entonces, no es tan importante, pero es nuestra atención en separarnos unos mismos con el Señor, con Dios. Amén. Cuando uno quiere la atención, cuando uno quiere hablar con alguien y quiere la atención personal, ¿a poco le gusta que hayan 3, 4 personas allí también hablando y opinando y todo lo demás? No, queremos una atención uno a uno, ¿sí o no? Queremos esa atención, por eso se llama atención personal, porque es uno a uno, podemos hablar, podemos tener esa atención. Bueno, eso también con nuestra oración hacia el Señor. Amén. El tema aquí es el motivo. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Orar en secreto a tu Padre que todo lo ve. Él lo sabe todo. Pero nos dice que debe de salir y debe de salir de nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe que los primeros africanos que se convirtieron en cristianos eran muy sinceros y regulares en la oración? Ellos se metían en la oración, pero ellos ellos estaban, como dije, son africanos, y ellos en su lugar, en África, allá en los lugares muy afuera, ellos se metían y tenían sus devociones y sus devociones privadas. Cada uno tenía su lugar en las selvas. Allí se metían en las selvas. Cada uno tenía su lugar y tenía su lugar donde se deshacían, o sea, sacaban todo lo que tenían en su corazón y se metían en la presencia de Dios. Y con el tiempo, los caminos a llegar a ese lugar comenzaba a marcar, porque pisaban allí en la selva, allí en esos pastos donde pisaban, y había de todo, ¿verdad? Pero pisaban, y luego esos caminos, y donde paraban a orar, ellos paraban, y ahí es donde se postraban o se arrodillaban y comenzaban a orar. Y se daban cuenta una cosa, que cuando uno de ellos no estaba orando, ahí en ese espacio comenzaba una vez más a crecer la selva. Entonces así es como podían indicar, hey, ¿sabes qué? Se juntaban y decían, bueno, ¿quién tomó tiempo en oración? Y uno le decía, bueno, todos hemos orado menos tú. Tú no has orado. ¿Y cómo sabían? Porque comenzaba a crecer la selva otra vez en ese lugar. En otro lugar, en esos lugares, el motivo de nuestra oración. Cuando oras, no tenemos que impresionar a Dios. Si Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. No tenemos que hablar de una manera o una forma. Si oramos, no vas a recibir respuesta si oramos más rápido. No harás que tus oraciones sean más poderosas si comenzamos a tratar de impresionar a Dios. No vas a impresionar a nadie si comenzamos a usar, si creemos que somos gigantes espirituales. No. Habla, pero habla de tu corazón. Habla lo que hay en el corazón. Y sabe que muchas personas piensan que en la oración se tiene que usar ciertas palabras.
que en la oración tenemos que ser bien preparados para orar. No, el Señor simplemente quiere que nosotros podamos comunicar con Él uno a uno y tomar ese tiempo en la oración, ser genuino, seamos como somos. Él nos escucha, Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nosotros tenemos. Y el Señor continúa en este modelo de oración con la sustancia de la oración. Los versículos 7 y 8 nos dice algo ahí, que no seamos como los hipócritas, pero también nos dice, no anden con palabrería. O sea, no tienen que repetir y repetir. Hay una palabra, yo nunca había escuchado esta palabra, pero tal vez ustedes, dice, no balbuceen. En otras palabras, que no haya tantas palabras que uno tenga que decir. El problema en el versículo 7 y 8 y tiene que ver cómo Dios quiere que nosotros nos acerquemos en oración. El versículo 7 dice, cuando oras, no balbucees una o otra vez como hacen las personas de otras religiones. Ellos piensan que sus oraciones son contestadas simplemente repitiendo una palabra tras otra palabra tras otra palabra, y que puedan decir, bueno, si lo digo 10 veces o 15 veces o 20 veces, entonces sí, Dios me va a contestar. No tenemos que repetir, sino como dice, ser genuino. Calculemos que tal vez usamos más palabras y pensamos que más probablemente el Señor nos va a escuchar, pero no es de esa manera. Miren lo que sucede en Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 26 y 29 al 29. Ahí vemos un ejemplo. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, dice, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse y nos dice, griten más fuerte, les decía, seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando o está ocupado o de viaje, o a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte. ¿Se imagina en esta situación lo que ha estado sucediendo? Y pensamos, gritando a nuestro Dios, tal vez está dormido. Le decía, yo me puedo reír un poquito porque si estuviera ahí diciendo, a ver a estos gritando, y dice, a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Wow. ¿Por qué? Porque ese Dios sí estaba dormido. Porque no le había dado atención. Pero nuestro Dios nos escucha. Nuestro Dios nos escucha. Lo digo otra vez, nuestro Dios nos escucha. No le tenemos que gritar, y Él sabe todo. Él sabe lo que está sucediendo en nuestras vidas. No tenemos que andar gritando, no tenemos que andar repitiendo, no tenemos que andar. Y como habíamos entrado en esta escritura de Mateo, vemos tal vez un modelo, pero es modelo, no es algo que tenemos que copiar, sino que el Señor dice, de tal manera, oren al Señor, porque es su deber como cristiano orar.
Necesitamos reconocer que nuestro Dios Padre, Él quiere que mostremos que confiamos en Él, que dependemos en Él, que Él va a responder nuestras oraciones. Nuestras oraciones. Hay una frase que quiero marcar en este momento que dice: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin un corazón. Amén. Importa cómo está nuestro corazón. Importa qué es lo que nosotros queremos que el Señor haga en nuestras vidas. Eso importa. Cuando ores hay que llegar al punto. Hay que llegar al punto principal. Llegar al punto y ser específico. Romanos 4:17 nos dice en la segunda parte: y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. No le demos vuelta al asunto. Hay que decirle a Dios lo que nosotros decimos. ¿A poco uno cuando necesita, vamos a decir, $100? Si yo necesito $100, ¿qué le voy a pedir al Señor? Señor, dame 25 centavos. No. O Señor, necesito, dame $5. No. El Señor quiere que nosotros podamos pedirle tal como es. Tal como es. Y si es la voluntad del Señor y si es bien para nuestras vidas, ¿sabe qué? El Señor nos va a dar lo que necesitamos, porque Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Amén. Juan 14:14 nos dice: es cierto, pídenme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Yo lo haré, dice el Señor. Yo no lo dije, dice el Señor. Entonces Jesús nos da. Y el tercer punto que quiero tocar aquí en este día para terminar, nos dice esta parte. Nosotros lo hemos leído, lo hemos, a los que han sido católicos anteriormente, lo saben el Padre Nuestro, y lo hemos orado continuamente, lo sabemos de memoria. Creo que fue los primeros versículos de memoria que yo sabía, pero podemos ver en estos versículos del 9 al 13, nos dice: ora así. Esta oración se ha referido tal vez como el Padre Nuestro, se ha referido como la oración del Señor, se ha referido tal vez como la oración de los discípulos, porque también en ese momento Él estaba hablando con los discípulos, ¿quién eran creyentes, seguidores de Cristo? ¿Sí o no? Amén. No estaba hablando con la gente del mundo, estaba hablando con los discípulos. Entonces, clave ahí, fíjese en esto, comienza con esto, dice: oren de esta manera o ora así. No dijo ora esto, dijo oren así, modelo. Lo que Jesús estaba dando era un ejemplo en cómo debemos de orar, cómo debemos de orar, cómo comenzar. Y comienza con esto: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Este tipo de oración pone al interés ¿a quién primero? A Dios. Right? Sí, Padre nuestro. No pone a nosotros, no entramos a la oración y entramos diciendo yo necesito esto. No. Entramos en la oración reconociendo con quién estamos orando, con quién estamos entrando en la presencia para orar. Entonces, primeramente hay que reconocer quién es Dios. Es nuestro Padre que está en el cielo. Y santificado es su nombre. Nosotros no vamos a santificar el nombre de Él. Su nombre ya es santificado. Entonces referimos de esa manera que Él es el Señor Dios, Él es el Todopoderoso. Que Él, como dice en la versión Nueva Traducción Viviente, lo interpreta correctamente cuando dice que tu nombre sea santificado.
No podemos hacer santo a ninguna persona. Él es santo. Él es santo, siempre ha sido santo, siempre será santo. En consecuencia, esta es la referencia a personas que reconocen el nombre de Dios. Cuando nosotros reconocemos a quién tenemos que pedirle, entonces nos referimos al Señor Todopoderoso. Y luego sigue diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay 3 peticiones ahí en esa parte. La primera es que el nombre de Dios se mantenga santo. Número 2, que venga su reino. Número 3, que se haga su voluntad. Las 3 solicitudes implican que ciertos aspectos del reino de Dios aún no se han incluido. En otras palabras, que ese reino venidero venga. Venga tu reino, que se haga lo que tú, Señor, has dicho que se va a hacer. En otras palabras, que un día nosotros podamos estar con Él, celebrando con el Señor en la eternidad. ¿Sí o no? Amén. Y luego nos dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Hoy. Se refiere diariamente pidiéndole al Señor. Diariamente comunicándonos con el Señor. Diariamente diciéndole, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, tú eres el que puedes llegar a mi necesidad, tú eres el que puedes ayudar mi vida. Yo no lo puedo hacer sin ti. Señor, yo no lo puedo hacer sin ti. Yo te necesito. Entonces diariamente llegar con el Señor. Nuestro pan cotidiano, pudiéramos pensar, yo sé que nuestra mente va al pan, a lo que queremos comer, pero también espiritualmente necesitamos del Señor. Espiritualmente necesitamos del Señor. Entonces, si uno para de comer, voy a decirle, si uno para de comer, ¿cómo se siente? Un día sin comer. ¿Cuántos lo han hecho? Un día sin comer. 1, 2, 3, 4, 5. Como que falta algo, ¿verdad? 2 días sin comer. 3 veces sin comer. 4 ya, y uno ya, el cuerpo ya comienza a pedir. Bueno, espiritualmente necesitamos. No es suficiente de venir hoy llego a la iglesia, recibo mi copa, está rebosando porque he recibido del Señor, pero durante la semana yo ni me meto a hablar con el Señor, yo ni le pido al Señor, yo ni busco del Señor. Porque voy a ir el domingo. 7 días sin recibir del Señor. ¿Qué hacemos durante la semana? Hello. ¿Qué hacemos de la semana? Buscamos del Señor, pero no buscamos porque no necesitamos, no creemos. Pero si cuando yo paro de comer un día, físicamente, mi cuerpo está pidiendo algo. Entonces, espiritualmente, el cuerpo se acostumbra. Yo puedo aguantar, pero me va a hacer mal. Espiritualmente igualmente espiritual. Necesitamos meternos con el Señor todos los días, diariamente, pidiéndole al Señor. Me gusta lo que dice el pastor Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro, un pastor de Hawái, nos cuenta en su historia, su vida. Y algunos tal vez lo han escuchado esta ilustración, pero me gusta lo que dice, porque cuando yo me levanto, cuando yo despierto, lo primero que toca el piso son mis rodillas. Lo primero que toca el piso son mis rodillas. ¿Por qué? Porque es importante, porque yo le tengo que dar gracias que Él me dio vida para poder comenzar el día. Amén. Entonces se levanta. Y luego las rodillas, de la cama al piso a sus rodillas, para darle gracias al Señor.
¿Ok? Y terminamos. Jesús dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La frase, perdona nuestras deudas, indica que estamos tomando la decisión de volvernos del pecado y decirle al Señor, tú eres el que nos has dado. Tú eres el que perdonas. Tú eres el que me has hecho salvo. Tú eres, Señor, el que me has rescatado de ese infierno, de donde el enemigo ha querido mi vida. Tú me perdonas. Y como hemos visto, esta oración se da a los creyentes. Los pecados mencionados aquí son los incurridos como dije, Él estaba dando el modelo y lo estaba dando a gente que eran seguidores de Él. Entonces decía, hey, ustedes discípulos, les doy este modelo, pero les digo, ustedes tienen que pedir perdón, porque no son tan angelitos, en otras palabras, diciéndoles, hey, tienen que pedir perdón porque fallamos. ¿O soy el único que falla? Fallamos todos los días. A veces entran pensamientos, a veces decimos algo con nuestra propia boca, a veces actuamos de una manera, a veces decimos cosas, a veces nos enojamos, o solo yo. Suceden estas cosas. Entonces nos dice el Señor, finalmente Jesús dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. 1 Corintios 10:13 nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que las tentaciones sean mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pero no podemos encontrar eso si no nos metemos en oración. Si no nos metemos en oración, ¿cómo podemos hallar esa salida que el Señor quiere darnos en nuestras vidas? Amén. Terminamos con esto. Estas preguntas que tengo en este día. Concluyo. La oración debe ser honesta y desde el corazón, como había dicho. La oración debe de ser específica y al punto, como dicen, al grano. No le dé vuelta. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le den vuelta a la historia? No le den vuelta. Lleguemos al punto. Lleguemos a lo que es. Lo que es lo que es. Y el Señor quiere que nosotros seamos de tal manera que la oración siempre debe comenzar glorificando y agradeciendo ¿a quién? A Dios. Que podamos glorificar su santo nombre. Lo primero. No entre como usted sabe, como los niños que entran, yo quiero esto y yo quiero lo otro y yo quiero. No. El Señor sabe lo que necesitamos. Pero hay que glorificar su santo nombre. Y reconocer dónde entramos. Entramos al trono. Tenemos libertad de entrar gratuitamente. No tenemos que pagar. No tenemos que ir con ninguna otra persona. Podemos entrar a la presencia del Señor solitos. Pero que podamos decirle, Señor, tú eres glorificado. Y agradecemos tu vida. Entonces pregunto, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Está viva? ¿Está prosperando? ¿Podemos ver que el Señor está contestando nuestras vidas? ¿O simplemente está colgando en un hilo? ¿Cómo está nuestra oración? ¿La oración es una preocupación? ¿O es un pasatiempo? Oh, si tengo tiempo, hay que orar. ¿La oración es parte de nuestra vida diariamente? ¿O es algo que cuando nosotros tenemos problemas, corremos a la oración? Que estoy seguro que cuando tenemos problemas todos están orando. Se ha dicho que en la guerra que aún el ateo
reconoce que hay un Dios en la guerra. Wow. Entonces, ¿cómo está nuestro tiempo de oración? Voy a pedir que incline su rostro. Es tiempo para orar y pedirle al Señor. Yo sé que el Señor, por medio de lo que hemos estado hablando hoy en este día, yo sé que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, comienza a ministrar a nuestra vida. Comienza a recalcar algunos puntos que nosotros tal vez hemos escuchado, tal vez hemos recibido, tal vez hemos vivido. Tal vez hay una necesidad. Pero en este día el Señor nos recuerda y sirve como recuerda nuestras vidas. Que el Señor quiere ese tiempo con nosotros. Por eso tomó el tiempo. Por eso está escrito en su palabra de lo que Él es en nuestras vidas. Del modelo que le dio a los discípulos, y lo mismo nos sirve a cada uno de nuestras vidas. Le digo, Dios está esperando a escucharte y a escucharte todos los días. No solo cuando necesitamos alguna cosa, no solo cuando hay un problema, no solo cuando confrontamos una situación, sino el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. Él quiere, como dije, Él sabe todo lo que usted está pasando. En este día, cada uno de ustedes aquí en el santuario y ustedes que están viendo por medio de video, Él sabe lo que está pasando en su vida. Él sabe lo que está pasando en su familia. Él sabe lo que está pasando, la necesidad, la situación, el problema, la gran necesidad que tal vez uno tiene. Él lo sabe. Pero este día el Señor nos da la oportunidad de decir: Señor, yo quiero tomar ese tiempo. Quiero regresar, Señor, a tus pies para poder clamar tu santo nombre, para agradecerte, Señor, para, Señor, tomar ese tiempo y agradecer quién eres tú, que me amas, Señor. El que todo puede hacer, el gran yo soy, el todopoderoso. Puede obrar y no hay nada imposible para cada persona en este día. Tomando tiempo con papá, tomando tiempo con nuestro Padre Celestial y dándole a Él toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Y a ti sea toda la honra y gloria. En tu nombre precioso. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Los animo, hermanos, que este mensaje pueda comenzar a remover, comenzar a moverlos a tomar ese tiempo. Si no lo están haciendo, algo que es nuestro deber, de poder hablar con papá. Si fuéramos mudos, si no pudiéramos hablar, aún con nuestro corazón, con nuestro pensamiento, pudiéramos todavía comunicarnos con nuestro Padre. Le damos gracias a Él. Amén. Amén. Vamos a llegar a este punto de nuestro servicio. Le damos gracias al Señor y le damos gracias por medio de nuestras ofrendas y diezmos. Hoy día el pastor había mencionado de algunas otras cosas que habían sucedido en el lugar de Cuba, donde
donde pudieron bendecir y bendecir, como dije, diferentes familias. Había una familia que estaba tan necesitada, el techo estaba destrozado. La esposa de casa, la dama de casa, no sabía qué pedir. El esposo tenía nomás un par de pantalones que usaba diariamente, imagínense. Y también esta familia que vemos aquí en esta foto, y le habían preguntado a la esposa: si usted deseara algo para tu esposo, ¿qué sería? Dice, sería una gran bendición. Imagínese, usted se va a ir al closet de su vida ahorita, al closet, ahí donde cuelga usted su ropa, al ropero. Dice la esposa: si mi esposo pudiera tener otro par de pantalón, sería una gran bendición. Wow, imagínense. Ellos por semana son 15 centavos que ganan por semana. Y si un pastor, familia pastoral aquí, si uno que quiere ser pastor en Cuba, tienen que dejar su sueldo, el gobierno toma su sueldo y ellos tienen que ganar de la congregación. Pero si uno gana 15 centavos por semana, ¿cuánto le pueden dar al pastor en las ofrendas y diezmos? Entonces ella pedía, sí, una bendición. ¿Sabe lo que el pastor pidió por su esposa? Ropa interior, porque no tenía. Era lo que pedía. Y bueno, no les digo esto porque, bueno, nosotros somos bendecidos aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántos pares de pantalones tenemos? Y dicen, no lo planché hoy día, ese no me lo voy a poner. O esta blusa no, o tal cosa no. ¿Y cuántos zapatos tenemos? Un cuarto para los zapatos. Algunos. Pero lo que pudimos hacer con algunas de las ofrendas que entraron es bendecir a esta familia y algunas otras familias pastorales. En esta familia les quedó $1,500. $1,500 tienen para rato. 1,500 de bendición para esta familia. Habían otras familias. En total pudimos recaudar $25,000 para poder bendecir más de 70 pastores y sus familias en Cuba. Y le damos gracias al Señor. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Fue parte de las ofrendas que se levantan aquí en Crosswinds Español y luego los otros 3 servicios que se levantan en Crosswinds. Y le damos gracias al Señor. En las siguientes semanas vamos a mostrar otra parte de lo que estamos haciendo. Tenemos unos proyectos tremendos. ¿Sabe? Le quiero decir, porque estamos orando y les pido que podamos orar por este proyecto. Estamos por bendecir 500 niños, imagínense, 500 niños de la edad de pre-kinder hasta el grado 6. Vamos a ir a la escuela Agnes Risley. El pastor la siguiente semana o en un par de semanas va a comenzar a anunciar. Vamos a adoptar a todos los niños de esa escuela. Lo que vamos a hacer es que los niños van a llenar una tarjetita. Las tarjetitas las vamos a traer acá y entre toda la iglesia Crosswinds, todos los que están, vamos a poder participar, vamos a poder voluntariamente ir a la escuela y poder llevar estos regalos. Imagínense, bendecir a 500 y no solo a los niños, sino también a los maestros de esa escuela. Tenemos que ayudar a la comunidad, tenemos que ser parte y que la comunidad sepa que hay una iglesia que primeramente agradece al Señor y a la misma vez sabe que el Señor bendice al dador alegre. Amén. Entonces vamos a pasar a recoger las ofrendas de este día.
dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones. Sabemos que estamos bendecidos. Sabemos, Señor, que tú, Señor, bendices, Señor, a cada dador alegre. Tu palabra nos dice, tú, Señor, nunca quedas mal en lo que tú, Señor, prometes. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones. Gracias, Señor, porque tú cuidas de tus hijos. A ti, Señor, te damos toda la honra y gloria en tu nombre precioso. Amén. Amén. Pasen a recoger la ofrenda, por favor.